Muchas gracias a todos quienes nos visitan hoy día. Les damos la bienvenida al programa de hoy día de PMD Alliance. Somos la Alianza de Parkinson y Trastornos del Movimiento, PMD Alliance en inglés, aquí para servirles a todos ustedes. En PMD Alliance estamos convencidos de que la educación nos da poder y creemos que mientras ustedes sepan más sobre el Parkinson y todas las opciones de tratamientos disponibles, pues mejor podrán ayudarse a sí mismos y también a sus seres queridos. La información que van a obtener hoy día con esta presentación les dará más control y creemos que es importante que estén informados y sean partícipes activos del cuidado de su salud. Vamos a dar inicio al programa de hoy día con nuestros invitados especiales. Esta es la transmisión en vivo mensual que tenemos llamada Saber es Vivir, el tercer miércoles de cada mes. Hoy día es el cuarto, pero en estas transmisiones en vivo les ofrecemos la información necesaria para comprender los síntomas que los pacientes diagnosticados con la enfermedad de Parkinson viven. Y con el tema de hoy día, pues vamos a hablar sobre un poquito de genética y vamos a hablar sobre si la enfermedad de Parkinson es hereditaria o no. Y para eso tenemos 3 invitados especiales y voy a permitirles a nuestros invitados que se presenten ellos mismos y para eso me gustaría darle la bienvenida a la doctora Paulina González Latapi. Bienvenida, doctora. Muchas gracias Clemi por la bienvenida y por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí hablando con todos ustedes. Bueno, como Clemi mencionó, mi nombre es Paulina González Latapí. Yo soy una neuróloga especialista en trastornos del movimiento. Yo practico en la ciudad de Chicago, pero soy originaria de la Ciudad de México, así que me da gusto ver a tanta gente también de México. Y bueno, uno de mis intereses como especialista en trastorno de movimiento es la enfermedad de Parkinson y qué es lo que causa la enfermedad de Parkinson y el poder hablar sobre qué rol tienen los genes en la causa de esta enfermedad. Asimismo, aquí en la ciudad de Chicago, lidero la clínica hispana de trastornos de movimiento para dar ese cuidado a nuestra comunidad aquí en Chicago, a nuestra comunidad latina. Mucho gusto en conocerlos a todos. Muchas gracias, bienvenida, doctora. Y ahora me gustaría también presentarles a nuestra siguiente invitada, Mayra Torres. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Mayra Torres. Soy de Durango, México, pero vivo aquí en Phoenix, Arizona, ya hace más de 20 años. Aquí también viven mis papás y mis 4 hermanos. Yo estoy casada y tengo 2 hijos. Me gradué en el 2018 como asistente de fisioterapeuta y un año después, más o menos, a mi papá se lo diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson. Pues ya que estudié en fisioterapia, tenía un conocimiento general de la enfermedad, pero me di cuenta que me faltaba muchísimo por aprender y hasta la fecha sigo aprendiendo. Pues en ese entonces, lo menos que pasaba por mi mente era si yo heredaría la enfermedad o mis hijos, porque pues mi enfoque era el bienestar de mi papá y buscar cómo ayudarlo a él. Aparte, había escuchado que era muy bajas las probabilidades de heredar la enfermedad. No fue hasta mucho después que entró la curiosidad por aprender sobre la genética y pues aquí todavía, como digo, sigo aprendiendo. Y eso también empezó cuando aprendí sobre estudios clínicos que se están haciendo y también cuando conocí a personas que tenían, o sea, varias de las personas que conocí en sus familias había más de una persona con Parkinson. Entonces yo empecé a pensar que era más común de lo que se decía. Y ahí es donde empezó, como les digo, esa curiosidad.
lo hablé con algunas veces con mi hermano Fernando y le comenté que me gustaría hacerme un examen de genética, eso ya más recientemente. Y pues finalmente decidimos aprender más sobre los estudios disponibles para participar. Ya les hablaremos más de eso, pero aquí también se encuentra mi hermano Fernando y aquí está también para hablar, compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Mayra, por contarnos un poquito sobre su experiencia. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Fernando Ramos. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Bienvenidos y gracias, Clemi, por la invitación para participar y compartir un poco de nosotros. Como hijos de una persona con Parkinson's, mi nombre es Fernando Ramos. Como ya mencionó Mayra, vivimos en Phoenix desde 1998. Mi papá trajo a la familia para acá. Tenemos un hermano que nació aquí. Mayra y yo somos los mayores de 5 hermanos. Mi profesión no está relacionada con médico. Yo trabajo en tecnología y trabajo en una compañía de servicio de Internet aquí en Phoenix por los últimos 10 años. Antes de que mi papá fuera diagnosticado hace 4 años, yo sabía que Parkinson's existía por personas como Muhammad Ali, Michael J. Fox, y como la mayoría de las personas, lo único que yo sabía sobre la enfermedad estaba limitado a los síntomas que uno puede ver en la persona. El aprender de Parkinson's me forzó a pensar diferente. Por ejemplo, en mi profesión, cualquier problema técnico tiene una solución técnica y con Parkinson's aprendí que no todo es blanco y negro. Cada persona es diferente y la manera como la enfermedad les afecta es única y se tiene que buscar el tratamiento y el cuidado adecuado para cada paciente. Y aún así, siempre se tiene que estar ajustando. Para poder aprender cómo ayudar a mi papá, empecé a envolverme a atender eventos en organizaciones como la Fundación de Michael J. Fox, el Centro de Muhammad Ali aquí en Phoenix y recientemente a PMD Alliance. Mayra y yo asistimos a un evento de PMD Alliance en persona, invitados por Clemi en Washington, D.C. el año pasado. Y esa experiencia totalmente me cambió la perspectiva. El convivir con personas con Parkinson's, sus familias y también personas con las diferentes profesiones que ayudan a combatir los síntomas fue algo muy emocionante. Regresamos muy inspirados porque abrió un nuevo mundo de oportunidades y recursos para poder ayudar a nuestro papá. Y es un placer estar aquí porque la genética es un tema del cual quiero aprender más y me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Y para nosotros también fue un gusto y un honor haberlo conocido en persona en Washington. Pues ahora vamos a darle la palabra a la doctora Paulina González para que nos cuente un poquito sobre la parte científica de si la enfermedad de Parkinson es hereditaria o no. Adelante, doctora. Muchas gracias, Clemi. Y solo quiero confirmar que todos pueden ver bien mis diapositivas. Ok, perfecto. Pues como menciona Clemi, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cuál es el rol de los genes en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, vamos a empezar de nuevo. ¿Qué sabemos al momento de la enfermedad de Parkinson? Sabemos que que los síntomas de la enfermedad de Parkinson ocurren porque tenemos esta pérdida de las neuronas o estas células en el cerebro que producen dopamina. Y una pregunta muy importante es por qué estas células se pierden o qué es lo que causa que estas células se pierdan. Y bueno, como pueden saber, vemos los síntomas de la enfermedad de Parkinson porque al perder la dopamina tiene un rol muy importante en el movimiento,
pero también en otras funciones de nuestro sistema, como modulación del ánimo. Entonces, por eso vemos síntomas como ansiedad o depresión en personas que tienen enfermedad de Parkinson. También tiene un rol en modular la presión arterial. Entonces, de nuevo, podemos ver que las personas con enfermedad de Parkinson pueden tender a tener una presión arterial más baja. Y bueno, sabemos que se llama una enfermedad neurodegenerativa porque afecta al cerebro y es una enfermedad hasta este momento que sigue siendo progresiva. Y bueno, es una enfermedad muy común, eso es muy importante decirlo, y como mencionó Mayra, estamos viendo más y más casos y conforme las personas aprenden sobre qué es la enfermedad de Parkinson, se dan cuenta que conocen a alguien, ya sea en sus familias o amigos, que pueden tener síntomas con la enfermedad de Parkinson. Afecta a todos los grupos étnicos y de hecho aunque no hay tantos estudios en nuestra comunidad hispana, latina, que es algo que queremos cambiar, hay algunos estudios que sugieren que puede ser más común en nuestra comunidad. En Estados Unidos, alrededor de 90,000 personas son diagnosticadas cada año y alrededor del mundo es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común. Ahora, bueno, después de escuchar todos estos números, pues tal vez alguien puede pensar, bueno, ¿cuál es mi riesgo de tener enfermedad de Parkinson? Para empezar, sabemos que el riesgo de la enfermedad de Parkinson aumenta con la edad. En general, vemos que la enfermedad de Parkinson es diagnosticada en personas que son mayores de 65 años. Y entonces, en la población general, el riesgo de Parkinson es alrededor del 3%. 3% de la población general tiene el riesgo de desarrollar síntomas de enfermedad de Parkinson para cuando cumplan 80 años. Ahora, ¿qué pasa si alguien tiene un familiar con enfermedad de Parkinson? ¿Y qué es lo que consideramos estos familiares? Si alguien tiene, por ejemplo, su abuelo o bisabuela o el primo, eso realmente no vemos que aumenta el riesgo de la enfermedad de Parkinson en general. Pero si alguien tiene su papá o su mamá o hermanos o hermanas, es decir, esos familiares de primer grado con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, entonces el riesgo para esa persona aumenta y es más grande que en la población general, que en alguien que no tenga esa historia familiar, esos familiares en primer grado, y el riesgo en ese caso es un 6%. Entonces, como vemos, sigue siendo un riesgo relativamente bajo, porque hay una probabilidad de 94% de que esas personas, aún teniendo ese familiar, no desarrollen enfermedad de Parkinson. Ahora, es importante el decir que este riesgo de 6% puede ser mayor si existen cambios genéticos que estén asociados con la enfermedad de Parkinson. Y bueno, ¿qué es lo que me refiero con estos cambios genéticos? Y vamos a empezar por acordarnos y hablar sobre qué son los genes, porque escuchamos mucho este término y tal vez no es algo que estemos muy familiarizados. Si pensamos en los genes, tenemos las células dentro de nuestro cuerpo y dentro de cada célula tenemos nuestro ADN. Y esas son como las instrucciones, digamos, para que se formen todas las diferentes partes de nuestro cuerpo y también son las instrucciones de cómo debe de funcionar nuestro cuerpo. Y lo que consideramos un gen es una parte de ese ADN. Entonces es una de las partes de esas instrucciones. A veces lo que a mí me gusta también pensarlo es, por ejemplo, si alguien ha armado un mueble o ha ido a IKEA, a una de estas tiendas donde les dan los muebles con todas las partes y las instrucciones, el set completo de instrucciones podemos pensarlo como nuestro ADN y los genes son esas diferentes partes que al final pues forman nuestro cuerpo, en el caso de los genes o en el caso de la silla, pues las diferentes partes que forman la silla. Ahora, ¿qué es lo que consideramos un cambio genético o una mutación genética? Eso es un cambio en este gen, un cambio en esta parte. Entonces, si nos llegamos a imaginar, por ejemplo, que en vez de darnos este clavo que va a ir muy bien en esta parte de la silla, nos dan un clavo que es completamente plano. O en vez de darnos las ruedas que van en la parte inferior de la silla, no nos dan las ruedas, o tenemos una rueda que está un poco chueca. Entonces, el producto final, esa silla al final va a estar diferente. Entonces, un cambio genético es cuando tenemos esos cambios en esas partes del ADN y entonces el producto final cambia. En el caso y eso, ¿cómo se ve? Se puede ver de muchas diferentes maneras.
tenemos millones de genes en nuestro cuerpo y los cambios genéticos pueden llevar a diferentes enfermedades. Y sabemos que hay algunos cambios genéticos que pueden asociarse con un riesgo de enfermedad de Parkinson. Ahora, por supuesto, esto es un área que estamos aprendiendo, incluso en el área como médicos y como investigadora, estamos aprendiendo constantemente sobre nuevos genes, pero en los últimos 10 años hemos realmente descubierto varios genes que están asociados con un riesgo mayor de enfermedad de Parkinson. Es decir, si alguien presenta un cambio en estos genes, su riesgo de enfermedad de Parkinson aumenta. ¿Y cuáles son algunos de estos genes? Entonces aquí lo que tenemos son los nombres de los diferentes genes que pues son nombres muy complicados generalmente y nos gusta entonces usarlo nada más las siglas. Y lo que vemos con los genes es que algunos genes, si hay cambios en ellos, el riesgo de enfermedad de Parkinson es alto. El efecto es alto, es decir, es un riesgo más directo de tener enfermedad de Parkinson, pero en general estos genes son raros en la comunidad, son poco frecuentes. Entonces la mayoría de las personas no van a tener cambios en estos genes. Y luego tenemos genes que son más comunes, es decir, que encontramos de manera más común tal vez en personas que tienen enfermedad de Parkinson, pero su riesgo de enfermedad de Parkinson es bajo. Y hay genes que están un poco en medio, es decir, que no son tan comunes, pero tampoco son raros y que su riesgo es medio. ¿Y qué me refiero con esto? Quiere decir, por ejemplo, en estos genes que tienen un efecto alto o un riesgo alto, si alguien tiene cambios en estos genes, es más probable que desarrollen enfermedad de Parkinson. En cambio, lo que vemos es que hay personas que tienen cambios en estos genes como el GBA o el ARC2 o esta lista que tenemos aquí como MAPT, y esas personas podemos encontrar cambios en esos genes, pero incluso en esas personas que tienen esos cambios, algunas desarrollan enfermedad de Parkinson y algunas no desarrollan enfermedad de Parkinson. Y en este momento no podemos predecir de manera muy exacta quién va a desarrollar enfermedad de Parkinson y quién no. Entonces, esta es un área activa de investigación en la neurología y en los trastornos del movimiento para poder determinar de manera más certera quién está en mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson teniendo cambios en estos genes. Ahora, el conocer estos genes también nos ha ayudado a aprender más sobre qué es lo que puede causar esta pérdida de las células, de esas neuronas en el cerebro que producen dopamina. Porque vemos que muchos de estos genes están asociados o se encargan de respuestas, por ejemplo, respuestas inflamatorias, que son estas respuestas que uno tiene de manera normal cuando, por ejemplo, tenemos una infección y nuestro sistema inmune está tratando de pelear contra esa infección, de pelear con esa bacteria o ese virus. Tenemos que se producen muchas sustancias que causan una respuesta inflamatoria. Y vemos que algunos de estos genes, si no están funcionando de manera adecuada, podemos tener una respuesta inflamatoria incluso si no hay una infección. Y entonces lo que estamos viendo es que tal vez estas sustancias inflamatorias pueden dañar las células que producen dopamina en el cerebro. Y también vemos que algunos de estos genes están encargados de asegurarse que funcione bien las partes de nuestro cuerpo que producen energía. Entonces, dentro de nuestras células tenemos diferentes partes que nos ayudan a producir energía y ayudan a mantener nuestro cuerpo funcionando de manera adecuada. Y lo que vemos es que cuando alguien tiene cambios en alguno de estos genes, esa parte de nuestro cuerpo que se encarga de producir energía no la está produciendo de manera correcta. Y sabemos que las células del cerebro que producen dopamina usan mucha energía. Entonces, tal vez al no poderla producir de manera correcta, eso también es lo que lleva a que mueran estas células. Entonces, de nuevo, aunque necesitamos hacer más investigación para determinar de manera certera quién, sobre todo quienes tienen cambios en estos genes que son de efecto más bajo, quién sí va a desarrollar enfermedad de Parkinson, hemos aprendido mucho sobre, al saber estos genes y seguimos aprendiendo sobre cómo podemos
aplicar este conocimiento para tratamientos también. Ahora, y eso es lo que me gusta, de nuevo quería asegurarme que tocáramos este tema, que aunque alguien tenga una mutación genética que está relacionada con la enfermedad de Parkinson, especialmente estas mutaciones que tienen menos efecto, eso no asegura que van a ser diagnosticados con enfermedad de Parkinson en un futuro. Y bueno, aparte de estos genes, también me gustaría mencionar qué otros factores de riesgo hay para la enfermedad de Parkinson, porque algunas veces lo que estamos pensando es que, sobre todo en estos genes que tienen un efecto bajo, tal vez se necesite algo más que esté actuando en la persona para que se desarrolle la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué puede ser este algo más? Puede ser la edad, puede ser cambios que todos tenemos con la edad, que van cambiando nuestras células, van cambiando la forma en que funciona nuestro cerebro, y tal vez si alguien ya tiene un riesgo, ya tiene un cambio genético y se agrega que conforme avanza la edad, tal vez eso sea suficiente para que alguien desarrolle enfermedad de Parkinson. Y de manera más común lo que pensamos es que puede haber una interacción entre factores del ambiente y los genes. Entonces, que alguien pueda tener ya un cambio genético, y si se expone a ciertos factores en el ambiente, sobre todo como pesticidas o herbicidas, que sabemos que tienen un efecto muy directo con causar enfermedad de Parkinson, entonces eso también puede ser suficiente para que alguien desarrolle enfermedad de Parkinson. Ahora, sé que nos estamos enfocando mucho en los genes el día de hoy, pero por supuesto es importante decir que la mayoría de los casos de enfermedad de Parkinson hoy en día aún los consideramos de origen esporádico, es decir, que no son hereditarios y no son causados por genes. Y alrededor de un 10% pensamos que corresponden a un factor genético, es decir, a un cambio en alguna de las listas de genes que les presenté hace algunas diapositivas. Y como les comenté al principio de esta plática, algunos estudios sugieren que la enfermedad de Parkinson puede ser más común en hispanos y latinos. Y no sabemos muy bien por qué es esto. Puede ser que tal vez en nuestra población llegue a trabajar más con pesticidas y herbicidas y estén más expuestos a estos factores ambientales, o puede ser que haya una mayor frecuencia de estos cambios genéticos en poblaciones latinas. Pero de nuevo, estas son solamente suposiciones porque al momento no tenemos los estudios de investigación para poder demostrar esto. Ahora, bueno, regresando a la genética, si alguien ya ha sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson, ¿cuál es la ventaja o qué información adicional tendría alguien que ya tiene el diagnóstico en hacerse un estudio genético? Bueno, antes que nada, puede explicar un factor de riesgo. Entonces, si alguien ya tiene el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, se hace ese estudio genético y resulta que tiene un cambio en alguno de estos genes, entonces eso puede explicar uno de los factores de riesgo que esa persona tenía para desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y también puede informar acerca de posibles síntomas. Vemos que algunos de estos genes se asocian con un mayor riesgo de tener cambios en la memoria, por ejemplo, o tener cambios en la presión arterial. Entonces puede también informar a sus doctores y doctoras para que puedan monitorear un poco más de cerca para esos síntomas. Puede llegar a informar futuros tratamientos. En un momento voy a hablar un poco sobre qué se está haciendo al respecto para tratar de desarrollar medicamentos que son específicos para cambios genéticos específicos. Y bueno, en este momento hay como mencioné, hay mucho interés en desarrollar medicamentos específicos para cambios genéticos específicos. Así que si una persona tiene un cambio genético, puede haber oportunidad de participar en investigación y sobre todo en estos ensayos clínicos. Y bueno, ¿cómo uno puede accesar a si alguien ya tiene el diagnóstico y está interesado o interesada en hacerse un estudio genético, ¿cómo se puede lograr? Bueno, antes que nada, yo recomendaría hablar con su doctor o con su doctora, porque estos estudios genéticos son ya muy comunes
Eso quiere decir que la mayoría de las aseguranzas, incluyendo el Medicare, puede cubrirlos. Y puede ser también que en lugares fuera de Estados Unidos, sobre todo lugares que tengan acceso a institutos nacionales, como sé que en México está el Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo, o incluso en prácticas privadas, puede ser que tengan acceso a ciertos estudios genéticos. ¿Y cómo pueden ser estos estudios genéticos? Puede ser que se busque una lista de genes específicos, o puede ser que se haga un estudio más general de todos los genes del cuerpo. Eso generalmente es un poco más caro y generalmente más bien hecho en ámbitos de investigación. Y otra manera de accesar a esos estudios, sobre todo enfocándose en enfermedad de Parkinson, es participar en investigación. Y quisiera recalcar aquí un estudio que está haciendo la Parkinson's Foundation, la Fundación de Parkinson, que se llama PD Generation o PDGene en corto. Y lo que este estudio está tratando de determinar es realmente si realmente ese 10% que nosotros pensamos, si realmente solamente un 10% de personas que tienen un cambio genético, y si hay algunos cambios genéticos que sean más comunes que otros. Entonces, lo que hace este estudio es que, ya sea por una muestra de sangre o una muestra de saliva, se buscan 7 genes específicos que sabemos que son más frecuentes en personas que tienen enfermedad de Parkinson. Y algo que me gusta mucho de este estudio es que ustedes reciben o la persona que participa recibe los resultados. Entonces, tiene también una sesión hablando ya sea con una asesoría genética, y entonces se habla de qué significa tener resultados negativos, es decir, que no haya un cambio genético, o si hay un cambio en un gen específico, qué significa eso para la persona. Importante recalcar que en este momento este estudio solamente está haciéndose en personas que ya han sido diagnosticadas con enfermedad de Parkinson. Todavía no se abre a familiares, aunque puede ser que eso cambie en el futuro. Y también recalcar que se puede hacer que hay asesoría genética y la posibilidad de participar en el estudio con personas que hablan en español. Así que aquí les dejo el link para que puedan, si les gustaría conocer más sobre el estudio, para que se metan a la página, y de hecho en la misma página pueden hacer una cita para hablar con las personas que están al cargo del estudio. Si tienen más preguntas o si quieren participar en el estudio, pueden hacerlo. Ahora, otro estudio que me gustaría recalcar es uno que se llama PPMI, que es un estudio de marcadores de progresión en la enfermedad de Parkinson. Este estudio está fundado por el Michael J. Fox, la Fundación Michael J. Fox. Y el objetivo de este estudio es el encontrar esos marcadores, biomarcadores, quiere decir marcadores en la sangre o en la saliva o en la piel, o tenemos líquido que rodea nuestro cerebro, o en ese líquido, para poder identificar a personas que tienen enfermedad de Parkinson y poder tener un estudio diagnóstico, porque en este momento, como sabemos, no tenemos ningún estudio para confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Es decir, no tenemos un estudio de sangre que podamos decir, usted tiene enfermedad de Parkinson, como lo hacemos, por ejemplo, con el colesterol. Entonces, ese es uno de los objetivos de este estudio. Y también se estudian los marcadores genéticos. Ahora, en este caso, no se comparten los resultados con las personas que están participando, es decir, uno no sabe sus resultados individuales, y es más bien, al participar, pues están ayudando a aumentar el conocimiento sobre la enfermedad de Parkinson y a que avance el conocimiento en el área, y a poder desarrollar mejores estudios diagnósticos y con eso mejores tratamientos para la enfermedad de Parkinson. Y bueno, ¿qué pasa si ustedes o si alguien participa en estos estudios, sobre todo el PDGene, o se hace un estudio genético por medio de su doctor o doctora y tiene un cambio genético? ¿Qué significa eso?
en este momento no tenemos tratamientos específicos para cambios genéticos, es decir, es probable que no cambie la forma en que están tratando sus síntomas. Si está tomando medicamento, seguramente sigan tomando el mismo medicamento, pero hay la oportunidad de participar en ensayos clínicos específicos y los que se están haciendo alrededor del mundo en este momento están enfocados en estos dos genes, el gen LARC2 y el gen GBA, porque estos son de los más comunes y los más frecuentes que vemos en personas con enfermedad de Parkinson. Y bueno, si ustedes tienen interés en participar en ensayos genéticos en general, aunque no tengan cambios genéticos, o si conocen que tienen cambios genéticos, estos son dos sitios que son bastante buenos para encontrar estudios, ensayos clínicos específicos en enfermedad de Parkinson y alrededor del mundo, de nuevo, no solamente en Estados Unidos. Y uno que me gusta mucho es el Michael J. Fox, porque ahí pueden ustedes poner en qué parte del mundo se encuentran y qué tan lejos quieren viajar. Y entonces les dice qué sitios alrededor de ustedes están participando en investigación y cuáles son los estudios en los que ustedes podrían participar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes son familiares de alguien que tiene enfermedad de Parkinson? Y de nuevo, sobre todo esta familiar en primer grado. Al momento, estos estudios genéticos son principalmente para fines de investigación. Por ejemplo, el PPMI, o hay hospitales que tienen sus propios estudios internos para poder ver qué tan frecuentes son estos cambios genéticos en familiares de personas con enfermedad de Parkinson. Pueden llegar a informar el riesgo, de nuevo, dependiendo de en qué gen esté este cambio genético. Si es uno de esos genes que sabemos que tiene un efecto alto, entonces el riesgo de enfermedad de Parkinson es mayor. Si es uno de esos genes que tiene un efecto más bajo, de nuevo, al tener ese gen, no a la fuerza quiere decir que van a desarrollar enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué es principalmente para fines de investigación? Porque al momento no tenemos tratamientos que puedan retrasar el inicio de la enfermedad o completamente parar el inicio de la enfermedad. Pero me gustaría decir que en el área científica, en nuestro área de trastorno del movimiento, hay mucho interés para empezar estos ensayos clínicos y hay algunos planes para comenzar estos ensayos clínicos en los siguientes años. Entonces, de nuevo, si alguien tiene un familiar con enfermedad de Parkinson y llega a tener un cambio genético, aunque esa persona no tenga síntomas, no tenga el temblor, no tenga la rigidez o la dificultad para moverse, esa persona en un futuro, cuando empiecen esos ensayos clínicos, podría llegar a participar en estos ensayos clínicos para tratar de prevenir el desarrollo de estos síntomas motores. Y bueno, ¿cuál es un recurso bueno en este caso? Me gustaría regresar a este PPMI porque además de tener a personas o enfocarse en personas que ya han sido diagnosticadas con enfermedad de Parkinson, también se están enfocando en personas, en la población en general. Entonces, hay la oportunidad de participar en cualquier persona que esté viviendo en Estados Unidos y que sea mayor de 18 años. Y esto es con la idea de empezar a ver qué tan común o cuáles son los factores de riesgo incluso de manera temprana que podrían asociarse con desarrollar la enfermedad de Parkinson. También está un estudio diferente que es viendo el sentido del olfato en personas que son mayores de 60 años y en personas que actúan sus sueños, es decir, que están peleando en la noche, que están moviendo los brazos o las piernas porque están soñando que están peleando con alguien, o personas que se caen de la cama porque están soñando que los están persiguiendo. Eso sabemos que puede pasar comúnmente en personas que tienen enfermedad de Parkinson y que puede empezar años antes de que alguien tenga un temblor o tenga dificultad para moverse. Entonces también estamos tratando de ver quiénes que tengan esos síntomas, quién llega a desarrollar enfermedad de Parkinson. Y bueno, después de todo esto, ¿qué se puede hacer, digamos? Si alguien tiene un cambio genético o si alguien tiene un familiar con enfermedad de Parkinson y su riesgo es un poco más alto que la población general,
¿qué se puede hacer en este momento para disminuir su riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson? Y definitivamente la respuesta a eso es el ejercicio. Estamos viendo que el ejercicio es uno de los tratamientos y una de las intervenciones más importantes para personas con enfermedad de Parkinson y por lo mismo pensamos que en personas que están en un riesgo un poco más alto de desarrollarlo porque tienen familiares con enfermedad de Parkinson. ¿Y qué tipo de ejercicio? Realmente vemos que lo mejor es una combinación de actividad aeróbica, es decir, una actividad donde su frecuencia cardíaca aumente, estén respirando un poquito más fuerte, por ejemplo, salir a caminar, pero caminatas rápidas, o usar una bicicleta, o bailar, entrenamiento de fuerza, donde estén aumentando la fuerza de los músculos, por ejemplo, con pesas, incluso pesas ligeras, actividades donde estén estirándose para aumentar esa flexibilidad y hacer al menos 2 horas y media a la semana. Y eso vemos que en personas que ya han sido diagnosticadas con enfermedad de Parkinson, eso puede retrasar el progreso de la enfermedad, sobre todo si se empieza en estadios tempranos, pero incluso en estadios más avanzados, vemos que los síntomas motores mejoran, que hay menor riesgo de desarrollar síntomas cognitivos, es decir, cambios en memoria, dificultad para concentrarse. Y lo que también recomendamos es que, de nuevo, en personas que no tienen enfermedad de Parkinson, pero que tienen un riesgo mayor, ya sea porque su mamá, su papá o algún hermano o hermana tiene enfermedad de Parkinson, o porque tienen un cambio genético que se ha asociado con la enfermedad de Parkinson, lo que vemos es que lo que recomendamos en este momento es que esas personas empiecen un hábito de ejercicio, porque pensamos que esto puede llegar a retrasar la enfermedad, y hay estudios ahorita hay estudios que están tratando de sacar la evidencia detrás de esto, digamos, para poder decir exactamente si hay un tipo de ejercicio mejor que otro, o si también son este mínimo de 2,5 horas o tal vez un poco más que estas personas que están en mayor riesgo, pero aún no tienen enfermedad de Parkinson, que deben de hacer. Y bueno, esa es toda la información que les tengo el día de hoy sobre genética y enfermedad de Parkinson. Muchas gracias por darme el tiempo para presentarlo y para pues compartir con ustedes. Como les mencioné, yo estoy en Northwestern y lidero esta clínica hispana. Y bueno, me gustaría mucho responder sus preguntas una vez también que escuchemos de Mayra y de Fernando. Muchísimas gracias, doctora González Latapy. Muy interesante su presentación, y pues ahora me gustaría darle paso a Mayra para que después de escuchar la presentación de la doctora nos cuente un poquito sobre sus inquietudes. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, yo les quería platicar que mi papá se hizo uno de esos estudios, el PDGene. Fernando y yo estábamos tratando de nosotros hacerlo, pero ya fue cuando nos dejaron saber que es la persona que tiene Parkinson's y que por ahí se empieza, porque eso nos puede dar información igual a nosotros. Entonces, pues fue un estudio muy, muy simple. Tomaron muestra de sangre, como al mes le llamaron para dar los resultados. Ahí estábamos presentes mis hermanos y yo, y fue una consejera que nos pudo responder a las preguntas que teníamos, y también pues primero nos explicó como explicó la doctora, cada gen que fue estudiado, qué significaba, qué porcentajes. Bueno, eso lo preguntamos nosotros, ya que nos dijo de los genes que se estudiaron, nosotros preguntamos ¿y qué significa, qué porcentaje cada uno? Y pues sí me sorprendió la variedad en los porcentajes, porque había unos que arriba del 60% incrementaba el riesgo, pero otros que tal vez un 7, 5, no recuerdo los números bien, pero sí me impresionó cuánta diferencia habría entre uno y otro, y lo bueno de saber eso. Entonces, pues ya que nos explicó todo, también nos dijo, y les comparto también con la aprobación de mi papá, que todos sus resultados le dieron negativo a todos los genes,
Entonces, pues sí se sintió un gran alivio el saber eso, pero estamos conscientes de que eso no garantiza el que no vayamos bueno, que no más adelante salgan otros genes, porque también se nos explicó eso, que si más adelante identifican otros genes en los que pueda haber algunos cambios, lo bueno de haberse hecho el estudio es que ya tienen su muestra entonces de la genética y le podrían comunicar a él si algo más adelante encuentran y dejarnos saber de eso. Entonces eso es bueno saber, pero sí, como digo, fue un alivio y al mismo tiempo, pues sabemos y estamos conscientes que nada garantiza el que haya algo diferente. Y pues en este caso yo creo que lo que nos queda es ser proactivos y hacer las cosas que pueden ayudar a tener o mantener una buena salud, como el ejercicio, la buena alimentación, a reducir los niveles de estrés, muy importante, y también buscar tener una buena salud, una buena, ¿cómo se dice?, relación social, buscar tener más tiempo con amistades, participar en grupos, en diferentes actividades. Así es que pues para mi papá es lo que nos hemos enfocado. Él participa ahorita en varias actividades, como en grupos de ejercicio, también clases de arte, clases de voz, y todo le ha ayudado mucho, pero sobre todo creo que el convivir con personas que con su misma condición y hablar de los retos que tiene cada uno, las dificultades, comparten sus alegrías, y es muy bonito ver cómo hay tanto apoyo de unos a otros, y eso le ha ayudado mucho. Creo yo que ha hecho la mayor diferencia en su estado de ánimo, el convivir con otras personas y sentir saber que hay esperanza, porque incluso personas que tienen de 10 a 15 años con el diagnóstico y que él ve que viven bien, claro que con retos, pero igual da mucha esperanza. Y yo igual, creo que por mi parte también he estado cuidando más de mi salud, ejercitándome más, comiendo más sanamente y tratando de hacer tiempo para meditar, aprendiendo cómo meditar, y también hacer voluntariado, que es muy importante, compartir lo que vamos aprendiendo para ayudar a otras personas y para también pues sí, hacer un camino y dar esperanza. Así es que eso principalmente creo yo lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos, en mi opinión. Y sobre todo pensar, como digo, en los demás, porque sí me serviría, como digo, me sirve mucho el mejorar mi salud, pero no solo es por mí, sino sabiendo que mi papá necesita más ayuda, es muy importante uno estar bien para poder dar lo mejor y para poder ofrecer apoyo a otras personas que tal vez se encuentren confundidas o con miedo o pues con falta de esperanza. Así es que es un gusto estar aquí aprendiendo más y compartiendo, y vamos a seguir en esto haciendo lo mejor que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, por su versión, y pues ahora nos gustaría escuchar la versión de Fernando desde su punto de vista. Cuéntenos un poquito. Claro que sí, muchas gracias, Clemi. Sí, me gustaría compartir un poco de mi experiencia en lo que relaciona al diagnóstico de mi papá y también inquietudes que yo llegué a tener cuando supimos sobre el factor hereditario que puede existir. Cuando mi papá fue diagnosticado, la noticia de cierta forma nos trajo alivio. Sé que eso puede sonar raro, pero la razón por la que digo esto es porque él tenía años antes del diagnóstico que mostraban ya síntomas que después aprendimos que eran de Parkinson's.
Él trabajó la mayoría de su vida en restaurantes y principalmente como lavando los platos. Entonces, cuando empezó a mostrar, por ejemplo, rigidez en sus hombros, lo atribuimos al movimiento que hacía diariamente con sus brazos. Cuando empezó a tener dificultad para dormir, dijimos, oh, pues es que sale muy tarde, a veces llega a las 2, 3 de la mañana y al siguiente día lleva a mis hermanos a la escuela a las 7, entonces dijimos, oh, eso ha de ser. Otra cosa que le afectó bastante en los últimos años antes del diagnóstico fue que en su trabajo lo presionaban bastante por que trabajaba más lento. Eso le causó depresión y tratamos de ayudarlo lo más posible, pero también sin saber que era uno de los síntomas de Parkinson's. Lo atribuimos a su edad o que había trabajado muchos años, que su cuerpo estaba cansado. Pero después de descubrir que todo esto no era normal y que eh, estaba relacionado con Parkinson's, el alivio vino a que ahora ya sabemos qué es lo que está pasando. Tiene un nombre y podemos educarnos y aprender lo más posible para tratar de ayudarlo. Conforme fuimos aprendiendo sobre los tratamientos y diferentes terapias, también aprendimos sobre, bueno, quisimos buscar las causas que pudo haberle causado, si algo en su vida le causó esto, y una de las posibilidades es la genética. Entonces empezamos a hablar con él, a tratar de si él recordaba algún síntoma de abuelos, padres o algún familiar. Desafortunadamente, la región de México de donde nosotros somos es rural y no está muy limitado el cuidado médico, entonces no iba a haber un diagnóstico formal. Las personas viven su vida y si tuvieron Parkinson's, muchas veces no se supo, nada más tenían sus síntomas y las personas lo atribuyen a la edad o otros factores. Sí, mi papá identificó un par de personas, pero no eran familiares, eran conocidos y ahora que estamos aprendiendo dice, oh, posiblemente fulano tenía Parkinson's. Y el saber que puede ser hereditario sí causó temor en mí personalmente. Empecé a analizar mi salud más atentamente. Al principio, un poco obsesivamente, por ejemplo, días estresantes, estaba estresado en el trabajo, que notaba yo que no estaba sonriendo mucho. Dije, oh no, es el comienzo de síntomas de Parkinson en mí, o qué está pasando. Si sentía rígido mi cuerpo, estaba cansado, también eso generaba ansiedad. Pero afortunadamente siento que tenemos una gran ventaja porque ya estamos informados por medio de lo que hemos hecho para ayudar a mi papá. Por ejemplo, al aprender que el ejercicio es una de las mejores formas de combatirlo, lo empezamos a llevar a él al gimnasio. Una vez a la semana en los primeros años y podíamos ver que sí le ayudaba y aún su estado de ánimo al él hacer ejercicios que él ya no pensó que podía hacer. am, También eso me llevó a enfocarme en mi propia salud y también contratamos un entrenador personal con mi esposa y nuestro hijo y pudimos tomar clases de ejercicio. No, disculpe los perros. Pero ya tenemos 2 años y medio y pues nos ha ayudado en muchas áreas de nuestra salud. También para tratar de reducir el estrés, últimamente he estado planeando salidas, ya sea al parque o fuera de la ciudad, cerca de Arizona. Y hay lugares muy bonitos aquí donde puede uno manejar por 2 horas y hasta 10 o 20 grados menos
la temperatura. Hay bosques, hay lagos. Nos gusta planear salidas para allá y notamos que eso le ayuda mucho a él, su estado de ánimo. Algo muy interesante es, a él le afecta mucho los temblores de sus piernas y le evitan dormir bien. Y cuando salimos de la casa o en la naturaleza, eh, parece que se le reducen considerablemente y duerme mucho mejor. Entonces, tratamos de hacer eso lo más posible, enfocarnos en la nutrición, como mencionó Mayra, tratar de proveerle información es un poco difícil porque obviamente la comida es, es algo que es muy difícil de cambiar el hábito por lo rico que es, pero em, él está poniendo mucho de su parte y le está ayudando. Tratamos de poner el ejemplo, si vamos a un restaurante, escoger algo saludable, una porción más pequeña y cosas así. Cuando pienso en la posibilidad de que Parkinson sea hereditaria, ya no siento temor como al principio. Sé que me falta mucho que aprender, pero me siento más preparado. Si llegara yo a ser diagnosticado, sé que voy a tener los recursos necesarios para enfrentarlo. Y si no soy diagnosticado, los beneficios del ejercicio, de la nutrición y de reducir el estrés, me van a ayudar en mi salud en general. Y si hay tiempo, me gustaría compartir un par de fotos de mi papá relacionadas con lo que hemos estado haciendo para ayudarlo. ¿Puede ver la pantalla? ¿O aún no? No todavía. ¿Todavía no? Ok. Ok. Aquí está con su ensalada y su jugo natural, ¿sí lo pueden ver? Sí. Ahora sí. Eh, sí, ok. Aquí fue un viaje que fuimos a San Antonio, él y yo. Y lo disfrutó mucho. También fue cuando notamos que en el hotel los temblores no se presentaron por 3 días. Y aquí en la feria. Entonces tratamos lo más posible de hacer cosas divertidas en la naturaleza que incluyan ejercicio para ayudarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por darnos su testimonio tan honesto, compartir con nosotros el miedo que sintió, que me gustaría escuchar un poquito de la doctora González Latapi. En su experiencia, ¿qué tan común es que los familiares de las personas que viven con Parkinson, de sus pacientes, han expresado ese miedo? Pues es bastante común y de hecho veo varias personas, no solamente que son familiares de mis pacientes, pero tal vez personas que vienen a verme de primera vez porque han notado un pequeño temblor o han notado que están caminando un poco diferente y se acuerdan, mi mamá tenía Parkinson o mi abuela tenía Parkinson. Entonces, cuando hay una historia de Parkinson en la familia, siempre hay ese miedo de que pueda ser enferma de Parkinson. Por supuesto, es explicar cuál es el riesgo mayor. Y bueno, y también me dio muchísimo gusto escuchar el testimonio de Fernando y de Mayra, de cómo el informarse y el adaptarse a todos estos recursos y conocer estos recursos y cómo ha cambiado su estilo de vida y cómo también ha disminuido ese miedo. Y eso es lo que yo platico con las personas que expresan este miedo, que es muy común. Muchas gracias por esa explicación, doctora. Y pues me gustaría invitarles a quienes tengan preguntas, pueden levantar la mano o pueden utilizar el emoji que tenemos ahí en la pantallita para levantar su mano y vamos a permitirles hacer las preguntas. Y para eso les voy a invitar a que cuando llame su nombre puedan prender su micrófono y hacer la pregunta a uno de nuestros invitados. Así es que veo que Elizabeth tiene una pregunta, por favor. Hola, ¿cómo está? Un gusto volver a verte. Mi pregunta es
Yo tengo ya 9 años de diagnóstico, tengo 46 años, mi papá tiene Parkinson, una hermana de mi mamá tiene Parkinson y también un primo de mi papi tenía Parkinson. Y mi mamá tenía ¿cómo se llama? Distrofia muscular. ¿Qué puede afectarme en todo esto a mis futuras generaciones? Porque tengo 2 hijas. Entonces quisiera que me ayudaran en eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por compartir y por esa pregunta. Pues definitivamente ahí la pregunta es si hay un cambio genético. Es la mejor manera de poder contestar de manera más específica que cuál es el riesgo para sus hijas. En cuanto a la distrofia muscular, al momento no vemos que haya un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson en personas que tienen familiares con distrofia muscular, pero pues sí suena que tiene usted otros familiares. También algo importante que decir es que algunas veces, aunque no haya un cambio genético, hay factores en el ambiente, ¿no? Entonces, si los familiares crecieron en un ambiente similar, tal vez cerca de una granja o visitaban granjas cuando eran jóvenes o lugares donde estamos viendo que la contaminación ambiental también puede ser un factor de riesgo, eso también puede llegar a explicar algunas veces que haya varios familiares. Pero pues definitivamente yo le recomendaría que hablara con su médico, con su doctora, para ver si hay la posibilidad de accesar a estudios genéticos en su caso. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Ahora le voy a dar la palabra a Luis Castellanos, por favor, si puede prender su micrófono. Claro que sí, muchas gracias. Mucho gusto a todos los presentes. Mi pregunta es para la doctora González Latapi. Doctora, primero mi admiración por trabajar con estudios genéticos en latinos. Es bastante complicado esto. Tenemos un acervo genético bastante diverso. Y yo tengo 2 preguntas. La primera está relacionada con los genes. ¿Qué tan común, o no sé si se ha visto que hayan presencia de 2 de las mutaciones presentes en personas? Y si esto aumenta el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson. Esa es una pregunta. Y la otra es si se han identificado genes que se han vinculado al Parkinson a tempranas edades. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, Luis. Y bueno, sí, para empezar, completamente de acuerdo. Nosotros tenemos como latinos, tenemos una historia ancestral muy importante, muy mixta, entonces tenemos que tomar todo eso en cuenta, por supuesto. Para contestar su primera pregunta, sí, hemos visto que hay personas que pueden tener cambios en 2 genes. Y principalmente en estos genes que yo comenté, el LARC2 y el GBA. Y lo que vemos es que curiosamente eso no aumenta el riesgo, pero de manera pues irónica, el tener esos 2 genes puede hacer, digamos, el gen con GBA, vemos que las personas que tienen este cambio en el gen GBA pueden tener síntomas un poco más severos. Y las personas que tienen cambios en el LARC2 generalmente son los síntomas similares a personas que no tienen cambios genéticos. Pero en personas que tienen esos 2, el GBA y el LARC2, vemos que el LARC2 puede tener cierto factor protector, digamos, que los síntomas no son tan severos como en personas que solamente tienen cambios en el gen GBA. Pero de nuevo, tenemos que estudiar más si hay otros, cómo interactúan estos otros genes entre sí. Y su segunda pregunta, discúlpeme, ¿me recuerda su segunda pregunta? ¿Cuál era? Claro que sí, con mucho gusto. Si hay alguna de las mutaciones relacionadas a tener Parkinson en edad joven. Enfermedad temprana. Sí, definitivamente vemos sobre todo esas mutaciones que yo les mostré en la diapositiva que tienen un efecto alto. Esas son generalmente las que vemos en personas que desarrollan enfermedad de Parkinson a una edad temprana. ¿Y edad temprana a qué me refiero? Personas que están en 20 años, 30 años, menores de 40 años, generalmente lo que definimos como edad temprana. Vemos que esas personas hay una mayor posibilidad de que tengan un cambio genético en esos genes que estaban, digamos, en la parte de izquierda y arriba, que tiene un efecto más alto. Sí. Muchas gracias, Luis, por su pregunta y doctora por su respuesta también. Ahora tenemos a Sonia, que tiene su manito levantada también. Sonia, ¿puede por favor prender su micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mi nombre es Sonia Konoval, yo tengo 55 años, fui diagnosticada hace 14 años con Parkinson y hace unos años me detectaron que tengo la mutación genética del GBA. En general estoy bien, o sea, con los off, a veces cuando tengo off, con mi medicación es cuando tengo más temblor, como en este momento, pero si no, en general llevo una vida tranquila, o sea, trato de caminar, de hacer ejercicio, de alimentarme bien. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. Hoy, justamente con lo que en el chat, que hay que perder el miedo. Yo tengo 2 hijos, uno de ellos tiene autismo, mi otro hijo tiene, los dos están rondando los 30 años. Y creo que, bueno, no sé si, o yo les hablo de mi enfermedad, trato de ser positiva, pero también no sé si es recomendable quizás a un chico, a una persona de 30 años, hacerle el estudio genético, ver que lo tiene el GBA y predisponerlo psicológicamente a saber que tiene una posibilidad muy grande de contraer el Parkinson. Entonces, no sé qué es lo más recomendable, si vivir con ese miedo, con esa situación psicológica, a ser consciente de que realmente sí puede ser que lo tenga en algún momento, tratar de cuidarse, pero no vivir con miedo. O sea, yo creo que el miedo nos paraliza a todos. El miedo a pensar en lo que nos pueda pasar es lo que les pasa a la mayoría de las personas con Parkinson. El pensar en el futuro, el miedo a lo que nos va a pasar, el miedo a quedarnos solos, el miedo a no ser independientes. Entonces, bueno, mi pregunta es esa, ¿qué tan bueno es dar a conocer a una persona tan joven de 30 años que tiene predisposición a un problema genético, siendo que en este momento tampoco hay un medicamento o algo que lo pueda prevenir? ¿Comprenden? Bueno, tal vez dejaré que Fernando o Mayra contesten de nuevo, ¿qué opinan ellos teniendo, aunque no tienen un cambio genético, tienen un riesgo un poco mayor que la población general, y yo también voy a dar mi opinión después, sí. Ok. Bueno, en mi opinión, yo creo que depende de la persona que va a hacerse la prueba en sí, porque para mí fue difícil llegar a esa decisión de decir, voy a buscar más información. Leía, me animaba, me arrepentía por lo mismo, porque igual decía yo, y si da positivo alguno de esos genes, si doy, porque yo pensé que yo me iba a hacer la prueba. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo voy a tomarlo? ¿Y será que si soy positiva, voy a como mentalmente a empezar o sea, que pueda causar más mal que bien, quiero decir, que pueda más bien, como ya sea, no sé, deprimirme o empezar a buscar síntomas donde tal vez no los haya todavía, cosas así. Entonces, hasta que me animé y estuve segura de que quería hacerlo, fue que buscar la información. Para mí es más que nada, dependiendo de la persona que se va a hacer la prueba, si se siente preparado para eso. Gracias. Desde mi punto de vista, pienso que es muy importante poner en perspectiva el riesgo. Se habla de porcentajes bajos, pero a la misma vez, el estilo de vida que es recomendado para compartir Parkinson's va a ayudar a la persona de una forma u otra. Entonces, si adapta esos cambios, como prevención, ya sea diagnosticado o no, va a vivir una vida más saludable. Entonces, en mi opinión, como dijo Mayra, también depende de la persona, pero a mí me gustaría saber, porque eso lo puedo usar como tener un sentido de urgencia, porque aparte de Parkinson's va a haber muchas otras enfermedades, diabetes, por ejemplo, que se pueden prevenir con las mismas cosas.
Y, digo, definitivamente es una decisión muy personal. Ahora, hablando de su gen específico, el GBA, es de esos genes que están en medio. Entonces, aunque su hijo se hiciera la prueba, digamos, escogiera el hacerse la prueba y tuviera una mutación, un cambio en gen GBA, eso no quiere decir que a la fuerza va a desarrollar los síntomas. Entonces, también es algo que considerar. Y bueno, como usted mencionó, no hay un tratamiento que se pueda empezar en este momento. ¿Cuáles serían las opciones? Pues sería el participar en algún estudio de investigación. Y bueno, eso sería si es alguien que estaría interesado en hacer eso. No todas las personas están interesadas y bueno, eso también está bien. Entonces, sí, definitivamente una decisión muy personal. Pues algo que tal vez sí sería bueno el que fuera con su familia, con su doctor, su doctora, si hay una asesoría genética disponible donde usted tiene sus cuidados, esa es una buena manera de empezar estas conversaciones. Y sería pues la decisión de él, ¿no? Una decisión de nuevo muy personal. Muchas gracias, doctora Mayra y Fernando, por sus testimonios y por la respuesta. Ahora tenemos a Adriana, que tiene su manito levantada. Adriana, ¿puede por favor prender su micrófono? Sí, muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. La realización del estudio genético, el estudio genético mío, da suficiente información para poder establecer la predisposición a que mis hijas tengan un diagnóstico de Parkinson posterior o deben hacerse estudios individuales. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por esa pregunta. Pues ahí depende de qué gen. Depende del gen que sea. De nuevo, hay algunos genes que vemos que aunque que aumentan el riesgo, otros genes que, como digo, tienen un riesgo un poco medio o bajo. Y también hay genes que sí se heredan a la fuerza, hay genes que no se heredan. Entonces, definitivamente, ya sé que es una respuesta un poco ambivalente, pero es que depende de que mencione su información genética. Entonces, bueno, sí daría información en el sentido de que si usted tiene un cambio genético, pues daría esa información de un gen específico y eso también informaría si es pues bueno o no que sus hijas se hagan un estudio genético. Y bueno, como mencionado un momento, pues sería solamente información para sus hijas, ¿no? No hay un tratamiento o bueno, si tienen un cambio genético que hay ensayos clínicos en este momento, pues tal vez podrían accesar a esos estudios de investigación. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora tenemos a Maritere y para terminar vamos a escuchar también a Ruby. Maritere, por favor, puede prender su micrófono. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tardaríamos más o menos en darnos cuenta que la persona tiene Parkinson pese a no presentar ningún tipo de síntomas? Wow, María Teresa, es una excelente pregunta, porque nosotros como médicos también se está discutiendo mucho cuándo empieza la enfermedad de Parkinson. En este momento el diagnóstico lo hacemos cuando alguien se presenta con los síntomas motores, ¿no? Con ese temblor, con la rigidez, con lentitud para moverse. Pero sabemos que hay síntomas que pueden empezar décadas, años antes que esos síntomas motores. Entonces, bueno, si alguien tiene un cambio genético y tal vez empieza a tener estos síntomas que sabemos que empiezan años antes, pues eso podría ser un factor adicional para decir que esa persona va a desarrollar los síntomas motores. ¿Cuánto tiempo? Es algo que no sabemos todavía. De nuevo, en la mayoría de las personas vemos que los síntomas de la enfermedad, incluso excepto esos genes que están asociados con la enfermedad temprana, los genes que son más frecuentes, como el GBA o el ARC2, pues los vemos generalmente en personas que tienen en 50, 60 años. Entonces, esa sería la edad en promedio. Pero pues sí, no hay una forma exacta de decir si alguien tiene un cambio genético, cuánto tiempo se va a tardar en empezar a tener síntomas o siquiera si van a tener síntomas, de nuevo, pensando en nuestros genes que son de menos efecto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y le quiero dar la bienvenida a Ruby.
Por favor, comparta con nosotros, Ruby. Ya sabes, yo nunca me puedo quedar callada, ya saben. No, no es cierto. No, pues mira, al igual que Mayra y Fernando, yo también al principio me sentí así. Mi mamá también se hizo el estudio de PD Generation y ella nos da permiso de compartir que sus resultados fueron negativos. Según todas las personas tienen un cierto por ciento de desarrollar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Ya sea cáncer, diabetes y todo eso, ¿no? Pero incluso aunque ella es la primera en la familia que lo tiene, o sea, nuestro riesgo pues aumenta un poquito más porque ya tenemos a una persona en la familia. Pero igual, así como dicen Mayra y Fernando, nosotros también sentíamos la misma incertidumbre y también sentíamos, bueno, al menos yo decía, quiero saber, no quiero saber, porque al principio decía, quiero saber porque quiero estar lista, porque quiero estar preparada, porque quiero alimentarme mejor, porque quiero hacer más ejercicio. Pero a la vez decía, no quiero saber porque no siempre quiero estar con la de cualquier tipo de, como dijo Mayra, un síntoma que en realidad no es Parkinson, pero que está ahí o lo que sea. Entonces, eso fue un poco como yo me sentí cuando mi mamá hizo el estudio. Y sí, como dijo la doctora Paulina, el estudio de PD Generation, esperemos que muy pronto las personas, los hijos de las personas que salen positivos van a poder participar en el estudio, simplemente que eso todavía no está en marcha, pero sí esa es la idea de que más adelante las personas que tengan un resultado positivo, nada más, no todos, pero los que hayan participado, pero los positivos puedan hacerse el estudio genético también. Que también puede ser que tenga, y yo he estado haciendo el estudio de PD Generation ya por casi 2 años aquí en donde trabajo. Y, o sea, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y he tenido la oportunidad de ver muchos resultados que aunque han sido, o sea, aunque ellos dicen que su mamá, su papá tienen Parkinson o muchos familiares, el resultado del genético sale negativo, mas sin embargo ellos todavía tienen Parkinson. Entonces eso quiere decir que todavía hacen falta o hay muchos más genes que están relacionados con el Parkinson. Simplemente ahorita todavía no se han encontrado. En la última publicación creo que salió que hay 2 o 3 genes que están muy relacionados con el Parkinson que han salido de este estudio, pero todavía no hay suficiente suficiente data para poder decir estos otros genes también son relacionados con la enfermedad de Parkinson. Entonces, todavía nos falta mucho camino por recorrer, creo. Muchas gracias por esa observación, Ruby. Y pues yo creo que la conclusión que podemos llegar en esta presentación es la importancia de participar en estos estudios, en los estudios clínicos, los ensayos clínicos que están disponibles ahorita. Si ya un familiar ha recibido un diagnóstico de la enfermedad, pues motivarlos a que participen para que nos ayuden a tener esa información para las generaciones futuras también, ¿no? De pronto en los próximos años no vamos a tener una cura, no vamos a tener un examen clínico que nos pueda decir el diagnóstico de la enfermedad, pero pensemos en el futuro también, ¿no? En nuestros hijos, en nuestros nietos, porque las predicciones son que muchas más personas van a ser diagnosticadas con la enfermedad y pues la edad es la que nos pone a riesgo también. Y pues yo les quiero agradecer muchísimo a la doctora Paulina, a Mayra y a Fernando por compartir esta tarde con nosotros, con su información, con sus testimonios y también a todos ustedes quienes participaron, nos acompañaron hoy día en este programa de Saberes Vivir, porque mientras más sepamos, más información tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar. Les agradezco mucho y les invito para el próximo mes, el tercer miércoles del mes,
tendremos al doctor Juan Ramírez Castañeda y a Isabel Avión hablando sobre la estimulación cerebral profunda, los éxitos y los fracasos de la cirugía. Así es que les agradecemos mucho. En PMD Alliance estamos aquí para escuchar a la comunidad, escuchar sus necesidades y visítennos en nuestra página web pmdalliance.org y también en nuestra biblioteca virtual estará disponible la grabación de este programa, así también en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho, una ola de agradecimiento. Gracias, doctora. Gracias, Mayra, Fernando, y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias.